Amén, amén, amén. El Señor Jesucristo va a volver, hermano, y va a levantar a su iglesia, a su Espíritu, el Espíritu Santo, hermano. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, hermano. Al que no tiene el Espíritu de Cristo y no es de Él. Estos son tiempos muy peligrosos, hermanos. Y que la corriente de este mundo está tan fuerte que no te deja meditar bien, hermano. Estamos tan corriendo, todos corriendo y dale para allá, para acá, porque los tiempos se están acortando. Sí, hermano, pero nos tenemos que dar el tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, de meditar en Dios, con Dios, y en la palabra de lo que está escrito en la Biblia, hermanos. Tenemos que hacerlo, lo debemos de hacer. No se pierdan todas estas cosas que la pueden degustar hoy, hermanos. Gloria a Dios para que cuando venga el Señor Jesucristo, y pobre de aquel que se quede sin el Señor Jesucristo y sin la iglesia, hermano. Pero hoy pueden degustar todas estas cosas, no se la pierdan, y más en todas estas cosas. Miren la inseguridad que hay, hermanos. Se los ruego por la misericordia de Jehová. Acérquense a Dios, dice en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza. Miren, hermano, es fácil perder la confianza en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no se puede ver ni se puede tocar. Por eso, cuando ustedes se acercan al Señor Jesucristo, Él les va a demostrar que Él es verdad, que es realidad. En su vida, en su corazón, en su mente, lo tienen que hacer, hermano. Si Él les dice que tienen que hacer algo y no les gusta, hermano, díganselo, no me gusta. Y Él les va a ayudar para que ustedes empiecen a entender. Y no es que le vaya a gustar, hermano. Por ejemplo, no es que le vaya a gustar pedir perdón, hermano, y más al enemigo, por ejemplo. Yo le digo porque es lo que más me ha costado, hermano. Entonces, bueno, en el nombre de Jesucristo, pero lo hice, hermano. Y si yo lo hice, que soy una mujer que llora, que ríe, que patalea, como cualquier otra, lo van a poder hacer ustedes, todos los que están escuchando, hermano. Y ahí se van a ir dando cuenta que cuando perdonan, se hacen bien a sí mismos. Se les abre la ventana de los cielos, hermano, y trae bendición. Todo eso trae bendición para sus vidas. Hermano, eso no tiene precio. Entonces ustedes lo van viviendo. Entonces van viviendo todas esas cosas. Y entonces van aprendiendo a tener confianza en el Señor Jesucristo. Aunque no lo puedan ver, ni lo puedan tocar, hermanos. Aún en la enfermedad, hermanos, como el sol, hermano, el sol no se puede ver ni tocar. Cuando hay, por ejemplo, cuando ustedes no se pueden acercar al sol, pero saben que está el sol porque les calienta la piel. ¡Ay, qué bárbaro! Y el Señor Jesucristo es igual. Cuando está en la vida de nosotros, es fuego consumidor, hermano. Transpirás, hermano. ¡Uy, qué terrible! Es terrible como transpirás. Y aún en la enfermedad, hermanos. Sí, hermano. Y entonces se van dando cuenta que el Señor es realidad. Hermanos, entonces van caminando y van diciendo, y bueno, yo sé que hay toda esta cosa. Miren, hermano, nosotros hablamos con mi esposo de todo esto y le digo de todas estas cosas, la inflación y la economía y todo esto que está pasando, todas estas cosas. Entonces le digo a mi marido, hermanos, porque mi marido, gracias a Dios que se agarró del Señor Jesucristo, hermano. Entonces le digo, mirá, Hugo, ¿viste? ¿Te acordás cuando nos dijo aquel abogado que nos dijo todo lo que se paga con plata es barato? Sí, hermano. Y todo esto es dinero, hermano. O sea, confiemos. Si pasamos el COVID, hermano, pasamos el COVID.
Sí, hay mucha gente que padeció y murió también en el COVID. Pero hay muchos que tuvimos la enfermedad y la pasamos, hermano. Y yo estuve muy grave, hermanos. Estuve internada 8 días, neumonía bilateral, y los diagnósticos de los médicos que le daban a mi familia no podía entrar a verme, porque tenía COVID, hermano. Entonces los diagnósticos que le daban los médicos eran pésimos, porque yo tenía muy altas chances de tener trombosis pulmonar. En la sangre salía, hermano. Los médicos cuando ven mi análisis de sangre, aún hoy se asombran. Y cuando yo estaba ahí adentro, yo le insistía a la doctora y le decía, ¿por qué no me deja salir si yo estoy bien? Y ella me miraba, hermano, porque no tenía ni oxígeno. No tenía oxígeno, hermano, no me habían puesto... Los 2 primeros días que entré a la clínica, hermano, me pusieron oxígeno, esa sondita en la nariz. Y después me la saqué, hermano, si ya no la necesitaba. Me molestaba ya en la nariz, hermano. Entonces me la saqué y como me venían a medir el oxígeno en sangre y estaba bien. Pero yo tenía en la sangre, hermano, tenía muy altas chances de hacer coágulos, de hacer trombosis. Eso te lleva a una trombosis pulmonar. Y yo le discutí a la doctora, si yo estoy bien. Porque Jesucristo entró, nadie más pudo entrar conmigo, hermano. Jesucristo entró conmigo, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Él me dio esperanza, confianza en Él. Hermano, Él hizo vivir ahí, hizo vivir la confianza en Él. La vivía yo, hermano. Yo no entendía por qué la doctora decía eso. Tanto es así que yo, gracias a Dios que existen estos los celulares, entonces yo a mi gente le daba ánimo de adentro. Yo le daba ánimo. Pero ¿no ven que estoy bien? Yo lo llamaba por videollamada. ¿No ve que estoy bien? Está equivocada la doctora. Entonces mi hermana Susana me dice, Griselda, te mando los estudios porque la doctora dice que vos estás muy mal. Entonces me mandó los estudios. Bueno, yo no los entendía, hermano, igual. Tuve que hablar con mi médico de cabecera, hermano, para que él me explicara todas las cosas. Yo no entendía esto. Yo leía miren, uno de los estudios en sangre. Me asombra eso, ¿no? Por eso lo digo siempre. Un estudio de sangre, normalmente, el dímero, normalmente tenemos que tener 500. ¿Y saben cuánto tenía yo? 2.548. En la sangre. Por eso, y eso le digo, y otros más. Entonces la doctora veía todo eso y decía, está para morirse esta mujer. ¡Oh! Y eso eran los diagnósticos que le daban a mi familia, ¿se imaginan? No me podían ver. ¿Cuántas familias perdieron a sus familiares dentro de las clínicas y no lo pudieron ver? Y para colmo ni siquiera lo pudieron velar a sus familiares porque ni siquiera se lo entregaron. Ni lo pudieron ver muerto siquiera. Y Jesucristo estaba ahí, hermano, conmigo. ¿Cómo no confiar en Él? Si Él me sacó de ahí. Entonces, hoy la puedo contar, hermano. Esa confianza es Dios el que te la pone adentro de tu corazón. Ya te la puso cuando en tu ADN está. Pero hay que hacerla vivir. Por eso Pablo de Tarso le decía a su hijo, a Timoteo, su hijo en la fe, le decía, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mi mano, decía. Entonces era Timoteo quien tenía que avivar eso. Pero miren, por la imposición de la mano, hermanos,
el Espíritu Santo, yo estoy segura que Dios el Padre va a dar al Señor Jesucristo en la iglesia. Y el Señor Jesucristo va a bautizar con el Espíritu Santo, con su Espíritu, en la iglesia. Y va a usar a su pueblo, a su iglesia. Entonces, hermano, esto tienen que aprender a caminar con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y si ustedes no están dentro de la iglesia, hermano, dentro de las congregaciones, no tienen un pastor, y olvídense, hermano, de poder tener salvación hoy. A mí me han dicho, bueno, Griselda, pero yo no voy a la iglesia, no voy a ningún lado, pero tengo al Señor Jesucristo. Mire, hermano, engañoso es el corazón, muy engañoso. La corriente de este mundo es muy engañosa, es muy, hermano, muy torrente, es una corriente como un río de agua sucia, terrible, hermano. Que ustedes, yo estoy segura que nadie va a poder hacer frente a esa corriente tan fuerte y tan sucia si no lo tiene el Señor Jesucristo. Y esa corriente, hermano, una corriente como un río caudaloso, fuerte, sucio, los va a llevar al infierno. Y el único que los va a poder sacar de ahí es el Señor Jesucristo. El único, hermano. O sea que si ustedes no están dentro de la iglesia, porque así lo hizo Dios el Padre, hermano. O sea, Dios el Padre entregó a su Hijo Jesucristo a este mundo por amor. Y en lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue formar a su iglesia. Sí, Él eligió a los 11 mismos, hermano. Él los eligió a todos. Y Él formó su iglesia con los 11, con hombres, hermanos de carne y hueso. Y Él los empezó a dirigir. Y les habló, hermanos. Y estos muchas veces venían y le decían, ¡ay, Señor! Hasta los demonios se sujetaron a nosotros. Entonces el Señor le dijo, tengan cuidado. Mejor es que estén sus nombres escritos en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo, hermano. Y después, miren, los discípulos se la creían. Entonces cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que ya le había dicho todo eso, ellos salieron corriendo. ¿Vieron la corriente de este mundo, hermano? Es re peligrosa. ¿Lo vieron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? El pecado lo llevó a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. El pecado de nosotros, hermano, es el que llevó a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. Hermanos, entonces hoy tenemos que entender todas estas cosas. Entonces, miren esa corriente, hermanos. Todos salieron corriendo cuando lo vieron al Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, y ya dieron todo por perdido. Y para colmo, Pedro lo negó, y 3 veces, y mal, hermano, Uy, porque la palabra que dijo Pedro, Dios mío, pero el Señor Jesucristo nunca lo dejó. El Señor Jesucristo le dijo a aquellas mujeres, vengan, que vayan todos a Galilea y díganle a Pedro que también él. No lo dejó nunca, por más que lo negó, hermano. Y ustedes dirán, pero Judas tampoco lo escuchó y lo negó también al Señor Jesucristo y lo vendió. Pero Judas hizo algo que Pedro no hizo. Judas se fue a arrepentir a los sacerdotes, al hombre, hermano, no al Señor Jesucristo. Pedro lo siguió al Señor Jesucristo y cuando lo vio, cuando cantó el gallo allí
lo vio al Señor Jesucristo, hermano, y se acordó de lo que el Señor Jesucristo le había dicho. O sea, hay una diferencia. El que siga al Señor Jesucristo es el que va a tener salvación. Y lo demás, hermano, Judas lamentablemente se ahorcó porque se fue a un lugar donde no le iban a dar esperanza, la viva esperanza, en hombres que no se puede confiar. Confiar en el Señor Jesucristo no tiene precio, hermano. Y Él te va a llevar, si vos lo seguís al Señor Jesucristo, te va a llevar a un lugar donde puedas confiar, hermano. Porque estás confiando en el Señor Jesucristo, vas a confiar en tus pastores. Pero porque Él te lleva ahí, hermano. Entonces, la confianza la hacemos caminando. Esa es la verdadera confianza, hermano. O sea, vos podés confiar, sí, pero ahí de boca. De oídas. Porque alguna vez lo escuchaste, hermano. Pero confiar caminando, hermano. Caminando con el Señor Jesucristo es otra cosa. Eso es lo verdadero. Cuando vos empezás a caminar con el Señor Jesucristo, y bueno, vas a poder confiar. Y entonces te vas a agarrar de la mano del Señor. Y entonces, cuando vos te agarrás de la mano del Señor, hermano, te das cuenta que cada vez más te tenés que agarrar de Él. Hermanos, y caminando con el Señor Jesucristo, aún caminando con Él, lo podés dejar. Es muy fuerte la corriente de este mundo. Hermano, si yo lo he vivido estas cosas, por eso yo confío más en el Señor Jesucristo que en las personas, que en mí. Yo lo he aprendido a eso, hermano, y lo he aprendido en carne, Lo he aprendido en la carne, hermano. Yo estoy segura que si yo no hubiese dejado de escuchar al Señor Jesucristo, cuando lo dejé de escuchar, hermano, no hubiese tenido cáncer. Sí, hermanos. O sea, a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios me metió en esta? No, hermanos. Vos te metés en el mal. Vos te metés en la enfermedad. Dios le dijo al hombre en un principio, del árbol del bien y del mal, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comas, porque de cierto que vas a morir. O sea, le dio la libertad al hombre de elegir. Y el hombre eligió. Dios le dijo que iba a morir. Y el hombre eligió. Ustedes dirán, ay, Griselda, pero nadie elige morir. ¿Ah, no? Hermano, si vos te drogás, ¿y a dónde crees que te va a llevar la droga? A la muerte, hermano. Si vos, si matás a alguien, ¿qué crees que vas a hacer? También hay muerte para vos, hermano. Y de ahí por delante le puedo decir. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el pecado de nosotros, el pecado que nosotros tenemos que llevarlo a la cruz del Calvario, llevarlo con el Señor Jesucristo, porque Él es el único sacrificio que aceptó Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a Él y para decirle, para que el Señor Jesucristo nos haga entender del porqué de la enfermedad. Hermanos, a veces nosotros no podemos entender cómo un niño se puede enfermar de cáncer. Pero, hermanos, estamos en este mundo y el cáncer es de este mundo. Hermanos,
Y hoy tenemos la oportunidad de rogarle a Dios, de ir a Dios y de pedirle por los niños. Pero ¿cuánto hacen eso, hermanos? Para que los niños sean salvos de toda enfermedad, porque ellos no tienen la culpa del pecado de sus padres. Pero este mundo no va a ver si tenés culpa o no, hermano. La enfermedad es de este mundo. Este mundo, Satanás, el diablo y todos sus amigos no van a ver si vos tenés culpa o no, si haces mal o no. Hermano, si haces las cosas bien o no van a ver ellos. Ellos lo que vinieron es el mal, está para robar, matar y destruir. Y es lo que está haciendo, hermanos. Pero también tenemos al Señor Jesucristo. Él vino para que nosotros tengamos vida en abundancia, hermano. Entonces, vos decidís, como Adán decidió, hermanos. Y todo ese mal vino para toda la humanidad. Hermanos, todo ese mal vino para toda la humanidad. ¿Entienden por qué un niñito puede llegar hoy a tener cáncer? Hermanos, todo esto es muy difícil, sí, pero se puede entender con Dios. Se pueden entender todas estas cosas. Estamos en este mundo y vamos a tener aflicciones, pero confiemos en el Señor Jesucristo, pongamos nuestra confianza en Él. Y Él nos va a ayudar, hermano. Y además nos va a poner en una congregación con pastores, hermanos, y ahí va a derramar de su bendición y vida eterna, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos?